Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy nos lanzamos de cabeza a El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Friedrich Engels, un libro que es como un mapa del tesoro para entender cómo pasamos de compartirlo todo en tribus a pelearnos por la herencia en un mundo de clases. Con el antropólogo Lewis H. Morgan como guía y el toque marxista de Engels, este clásico desentraña la evolución de la sociedad con datos, ironía y un sueño revolucionario. Prepárense para un viaje desde la prehistoria hasta el nacimiento del Estado, con un humor que hará que este paseo histórico sea tan divertido como un chiste bien contado. Capítulo 1. El materialismo histórico y el genio de Morgan. Engels arranca este libro como si fuera el albacea de un testamento sagrado, cumpliendo el último deseo de su compadre Karl Marx, conectar las investigaciones de Lewis H. Morgan con el materialismo histórico. ¿Y qué es ese trabalenguas? Básicamente, la idea de que la historia no es un desfile de reyes y batallas, sino un baile entre dos grandes fuerzas: la producción, comida, ropa, herramientas, y la reproducción, sí, hacer bebés. Estas dos actividades son las que mueven las agujas del reloj social. Morgan, un estadounidense que se pasó 40 años estudiando a los indígenas, llegó a las mismas conclusiones que Marx sin siquiera saberlo. Vaya sorpresa transatlántica. Comparó la barbarie de las sociedades primitivas con la civilización moderna y vio que la economía es el motor de todo. Engels, con una sonrisa sarcástica, se burla de los académicos ingleses que trataron a Morgan como a Marx. Ignoraron sus ideas mientras las plagiaban descaradamente. Un clásico caso de no inventado aquí. El corazón del libro es Ancient Society de Morgan, una obra que Engels llama épica. Morgan estudió las uniones gentilicias de los iroqueses, que son como un rompecabezas para entender la historia antigua de Grecia, Roma y Germania. Engels toma esas piezas, les da un giro marxista y explica cómo la sociedad pasó de comunidades basadas en lazos familiares a estructuras territoriales marcadas por la propiedad privada. Cuando la productividad creció, surgieron el intercambio, la riqueza y ¡bam!, las clases sociales. Las viejas gens, grupos familiares, se desmoronaron, dando paso a la lucha de clases. Engels también agrega sus propios datos sobre celtas y germanos, puliendo los argumentos económicos de Morgan, que eran un poco flojos para su gusto. Con un toque de chef, Engels distingue qué viene de Morgan y qué es su propia salsa, asegurándose de que el plato final sea un banquete histórico. Prepárense, porque este libro no solo explica el pasado, sino que apunta al futuro con una chispa revolucionaria. Capítulo 2. La evolución de la familia. Engels, armado con las investigaciones de Morgan, nos lleva por un culebrón prehistórico para explicar cómo la familia evolucionó desde la promiscuidad hasta la monogamia. Todo empieza con la familia consanguínea, donde todos en una generación eran pareja de todos, como una comuna hippie sin reglas. Imagina el caos en las reuniones familiares. Luego, la familia Punalúa puso orden al prohibir el incesto entre hermanos, creando la gens, un grupo unido por la línea materna. Este cambio fue como decirle al amor libre: se acabó la fiesta. La familia sindiásmica trajo parejas más estables, pero con un doble estándar cavernícola. Los hombres podían ser infieles, mientras las mujeres enfrentaban castigos severos. Entre los iroqueses, las mujeres aún mandaban en casa, controlaban las provisiones y hasta echaban a maridos flojos. Un reality prehistórico donde el cavernícola empacaba sus lanzas por no lavar los platos. Con la acumulación de riquezas, ganado, esclavos, los hombres dieron un golpe de estado familiar. Abolieron el derecho materno y establecieron el derecho paterno, naciendo la familia patriarcal. Aquí, el hombre era el rey,
con poder sobre esposa, hijos y esclavos. La familia monogámica llegó para asegurar que los hijos heredaran los bienes del padre, pero la monogamia era solo para la mujer. Engels ironiza: este sistema trajo el adulterio y la prostitución como sombras inevitables. En Grecia, las mujeres eran vigiladas como prisioneras, mientras los hombres se divertían con cortesanas. Solo en el proletariado, sin propiedades que heredar, el amor puro empezó a asomar. Engels, con un guiño romántico, sueña con un futuro donde el matrimonio se base solo en el amor, sin las cadenas de la economía. Bachofen y McLennan también aportan, el primero con su idea del derecho materno y el segundo con el matrimonio por rapto, aunque Engels critica sus teorías por tambalearse como castillos de naipes. Un viaje por la familia que es puro drama antropológico. Capítulo 3. Las etapas prehistóricas según Morgan. Morgan, el héroe de Engels, divide la historia humana en tres grandes épocas: salvajismo, barbarie y civilización, cada una con subetapas basadas en cómo los humanos conseguían comida. Engels explica esto con el entusiasmo de un guía turístico, mostrando las ruinas del pasado. En el salvajismo inferior, vivíamos como bebés en los bosques, comiendo frutas y nueces desde los árboles para esquivar a las fieras. El gran logro fue el lenguaje articulado, aunque nadie dejó un diario para probarlo. En el salvajismo medio, el fuego cambió todo. Cocinábamos pescado y raíces, lo que nos hizo menos esclavos del clima. Las herramientas de piedra paleolíticas eran la moda, y la antropofagia asomaba como un rito oscuro. En el salvajismo superior, el arco y la flecha hicieron la caza confiable, surgieron aldeas y herramientas neolíticas, pero la alfarería aún no existía. La barbarie inferior arrancó con la alfarería. Recubrir cestas con arcilla fue el primer life hack de la humanidad. Aquí, el viejo mundo tuvo ventaja con animales domesticables y cereales, mientras América se la jugó con el maíz y la llama. En la barbarie media, los pueblos del este domesticaron animales, mientras los del oeste cultivaban maíz con riego, construyendo casas de adobe. Los mexicanos trabajaban metales, sin hierro, pero la conquista española frenó su progreso. En la barbarie superior, el hierro revolucionó todo. El arado permitió cultivos masivos, los bosques se convirtieron en campos y la población creció. Los griegos y romanos de la época heroica ya coqueteaban con la civilización. Esta llegó con la escritura alfabética, la industria y el arte, exclusiva del viejo mundo. Morgan resume: el salvajismo toma de la naturaleza, la barbarie la domestica, la civilización la transforma. Engels aplaude este esquema, pero critica cómo la propiedad privada rompió la igualdad de las gens, sentando las bases de la lucha de clases. Un mapa histórico tan claro que hasta un cavernícola lo entendería. Capítulo 4. La gens iroquesa, la tribu modelo. Morgan, adoptado por los sénecas como un primo lejano, descubrió que la gens iroquesa es la clave para entender las sociedades primitivas. Cada gens, lobo, oso, tortuga, etc., es un grupo de descendientes por línea materna, unido por lazos sociales y religiosos. Eligen a su sachem, líder pacífico, y caudillo, jefe militar, pero el cargo no pasa al hijo, porque pertenece a otra gens. Todos votan, hombres y mujeres, y hasta pueden destituir a sus líderes en un reality show tribal. Nadie se casa dentro de la gens, evitando la endogamia, y los bienes de un difunto se reparten entre los gentiles, no entre marido y mujer. La gens protege a sus miembros y venga sus muertes, primero con negociaciones, y si falla, con vengadores. Cada gens tiene nombres únicos, adopta forasteros y entierra a sus muertos juntos. Las ceremonias tribales, como las 6 fiestas iroquesas, refuerzan la unidad. Varias gens forman una fratria que organiza juegos, negocia conflictos y celebra funerales. Las fratrias se agrupan en tribus, con territorio, dialecto,
y un consejo donde todos, incluidas las mujeres, tienen voz. La Confederación Iroquesa, con 5 tribus, sénecas, cayugas, onondagas, oneidas, mohawks, es una liga eterna, sin jefe supremo, donde 50 sachems deciden por unanimidad. Engels admira esta sociedad sin clases, policía ni cárceles, donde todos son libres e iguales. Los iroqueses incluso invitaban a los vencidos a unirse como iguales, algo impensable en la civilización. Pero la gens tenía un talón de Aquiles. Al limitarse a la tribu, veía a los extraños como enemigos, fomentando guerras. La llegada de la propiedad privada y las clases destruyó esta igualdad, marcando el ocaso de la gens. Engels lo lamenta, pero ve en los iroqueses un modelo de dignidad y cohesión que avergüenza a los colonos europeos. Una sociedad tan cool que hasta Hollywood se quedó corto. Capítulo 5. El nacimiento del Estado ateniense. En Atenas, la gens se tambalea bajo el peso del comercio y la desigualdad. En la época heroica, 4 tribus con 12 fratrias gestionan sus asuntos con un consejo, una asamblea y un basileus, jefe militar, juez y sacerdote. Pero el comercio de granos, vino y aceite, y la navegación, mezclan a las gens y traen extranjeros sin derechos, creando tensiones. La propiedad privada del suelo rompe la cohesión gentilicia, y los forasteros, excluidos políticamente, desafían el orden. Teseo da el primer paso, centraliza el poder en Atenas y divide al pueblo en nobles, eupátridas, agricultores geomoros y artesanos demiurgos, sentando las bases de una nobleza hereditaria. La riqueza, como un dios griego caprichoso, corroe la gens. Los campesinos se endeudan con usureros nobles, pierden sus tierras y hasta son vendidos como esclavos con sus familias. El derecho paterno se convirtió en una trampa. Solón, 594 a.C., entra como héroe trágico, cancela deudas, quita postes hipotecarios, prohíbe la esclavitud por deudas y fija límites a la propiedad. Crea un consejo de 400, 100 por tribu, y divide a los ciudadanos en 4 clases por riqueza, donde solo los ricos acceden a cargos, pero la asamblea del pueblo, con voto para los pobres, tiene el poder supremo. Clístenes, 509 a.C., remata la jugada. Reemplaza las tribus gentilicias por 10 tribus territoriales, cada una con 10 demos, municipios, que eligen sus propios líderes. Integra a extranjeros y libertos como ciudadanos y un consejo de 500 toma decisiones con una asamblea soberana. El Estado surge con un ejército y policía, esclavos arqueros, para proteger a los ricos y controlar a los esclavos, que superan a los libres. Engels culpa a la esclavitud, no a la democracia, por la ruina de Atenas. El trabajo libre se degradó, convirtiendo a los ciudadanos en mendigos. Una tragedia griega donde el dinero, no los dioses, cambió el guión. Capítulo 6. La gens romana y su transformación. En Roma, la gens, como la griega, evoluciona al derecho paterno, pero conserva rasgos iroqueses. Cada gens tiene herencias, cementerios y ritos propios, sacra gentilia. Prohíbe el matrimonio interno y protege a sus miembros. Los bienes quedan entre gentiles, no entre cónyuges, y el nombre gentilicio marca la identidad. Las 300 gens forman 30 curias, 10 por tribu, y 3 tribus, latinos, sabelios, diversos, con un senado de jefes, patres y una asamblea, comitia, curiata, que elige al rex, un líder militar y sacerdote no hereditario. Engels critica a historiadores como Mommsen, que ven al rex como un monarca absoluto. En realidad, es parte de una democracia militar. La plebe, ciudadanos libres sin gens, crece con el comercio y las conquistas, pero está excluida de cargos y tierras estatales, creando tensiones con los patricios. La reforma de Servio Tulio marca el nacimiento del Estado. Los comitia centuriata, basados en la riqueza, dividen a los hombres en 6 clases: caballeros, primera a quinta, proletarios. Los ricos,
caballeros y primera clase, controlan la mayoría de los votos, marginalizando a los pobres. 4 tribus territoriales reemplazan a las gentilicias, dando derechos a los plebeyos. La gens y las curias quedan como asociaciones religiosas, y el ejército ciudadano, opuesto a esclavos, se convierte en la fuerza pública del Estado. La expulsión de Tarquino el Soberbio y su reemplazo por 2 cónsules refuerza esta transición. En la República, patricios y plebeyos luchan por cargos y tierras, pero los latifundios esclavistas arruinan a los campesinos, despoblando Italia. Engels ve en Roma un eco de Atenas. La riqueza y la esclavitud destruyen la igualdad gentilicia, dando paso a un Estado que protege a los ricos y explota a los pobres. Una telenovela romana con un final amargo. Capítulo 7. La gens céltica y germana. Entre celtas y germanos, la gens brilla, pero la riqueza y la guerra la erosionan. En Gales e Irlanda, las leyes celtas muestran tierras comunes cultivadas por aldeas con repartos periódicos. El matrimonio es flexible. No se consolida hasta los 7 años, y al separarse, la mujer divide los bienes, con reglas tan peculiares que parecen de un reality show. Las mujeres tienen voto, pueden divorciarse por motivos como el mal aliento y enfrentan poca represión por adulterio. En Irlanda, la gens sobrevive hasta el siglo XVII, destruida por los ingleses que convierten tierras comunes en dominios reales. Los bandos irlandeses y los clanes escoceses son ecos de la gens, con lealtad al jefe y venganzas de sangre. Huellas del derecho materno persisten, como el derecho de la primera noche o la herencia por línea femenina. Los germanos, según César y Tácito, pasan del derecho materno al paterno. En tiempos de César, cultivan en común. Para Tácito, dividen parcelas anualmente, pero bosques y pastos siguen comunes. La gens se organiza en fara, o cuni, con consejos y asambleas, donde las mujeres, vistas como sagradas, tienen influencia. El matrimonio es casi monógamo, y el adulterio es el único motivo de divorcio. Las mesnadas, bandas de guerreros leales a un jefe, siembran la semilla de la nobleza. La economía germana, con casas de troncos, ganado y runas, está en el estadio superior de la barbarie. La influencia romana frena su industria, pero la conquista acelera el cambio. El rex se convierte en rey y la gens evoluciona a marca territorial. Engels admira la democracia gentilicia, pero ve su fin con la propiedad privada y las clases. Celtas y germanos son como los últimos mohicanos de la igualdad tribal, antes del tsunami del feudalismo. Capítulo 8. El Estado germano y el feudalismo. Los germanos, con unos 6 millones de habitantes, conquistan un imperio romano agotado por latifundios esclavistas y taxes opresivos. Según Tácito y César, su baja densidad, 10 habitantes por kilómetro cuadrado, y su crecimiento demográfico impulsan una ofensiva de 3 siglos contra Roma, culminando en la conquista de Britania y el colapso imperial en el siglo V. Los germanos reparten 2/3 de las tierras según la gens, pero las parcelas pronto se vuelven privadas. La marca, una organización territorial, reemplaza a la gens, conservando rasgos democráticos. Incapaces de gobernar a los romanos con la gens, los germanos crean un estado, y el rex se transforma en monarca. Entre los francos, el rey dona tierras a su séquito, formando una nueva nobleza con esclavos y libertos. Los campesinos francos, arruinados por guerras, pierden sus tierras y se convierten en siervos, mientras la Iglesia acumula propiedades. La vitalidad germana, con su democracia, libertad y respeto por las mujeres, rejuvenece Europa, sentando las bases del feudalismo. La servidumbre germana, menos dura que la esclavitud romana, permite una emancipación gradual. Los 400 años tras la caída de Roma producen las nacionalidades modernas y sostienen las cruzadas.
Engels ve el Estado como una máquina para controlar clases, ricos versus pobres, libres versus esclavos. La civilización, con su producción mercantil y propiedad privada, destruye la gens, introduciendo la monogamia y la supremacía masculina. Pero Engels, citando a Morgan, sueña con un futuro donde la humanidad supere la codicia, volviendo a una igualdad superior. Cada avance productivo es un retroceso para los oprimidos, pero la esperanza revolucionaria brilla. Los germanos trajeron un festival vikingo a Europa, pero el feudalismo y el Estado escribieron el epílogo de la gens. Conclusión: la chispa de Engels para el futuro. Y eso es todo, amigos de resúmenes de libros. Engels nos llevó por un viaje épico desde las gens igualitarias hasta el Estado clasista, con el humor mordaz de un revolucionario que no se rinde. La propiedad privada y la esclavitud rompieron la armonía tribal, pero Engels sueña con un mundo donde el amor y la cooperación reinen. Si este resumen te hizo pensar, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¿Qué libro quieres que resumamos? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los secretos de los grandes libros. Hasta la próxima, camaradas de la lectura.